La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Buen día, Sobeida. Buen día. Buen día, Walter. Faltaba Roberto, nomás por eso, excusas que ya empezamos. Okay. Hola, Sobeida. ¿Cómo Sí, estás? buenos días. Muy ¿Cómo bien, estás? aquí entretenida escuchando la selecta música alegre Bueno, que antecedió. también Walter, buen día. Y Roberto, entiendo que está. ¿Quién falta? Ya, Walter, buen día. ¿Estamos listos? Roberto. A ver, no les escuchamos y no nos escuchan. Roberto, buen día. Ah, sí. ¿Aló, Walter? Ah, ya. Que no le permiten el audio y video, el doctor Ahí Macías. está, ya. Ya ahora sí puedo, ya. Ya, perfecto. Bienvenido, Walter. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Están los tres, ¿no? Falta Roberto. Ya. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema vinculado con la justicia ecuatoriana a momentos severamente cuestionada, los desafíos que existen en la formación de jueces, más aún cuando hay procesos de designación como el caso de jueces nacionales, hoy radicado en el Consejo Nacional de la Judicatura, y cómo lograr un tema fundamental que está establecido en la norma legal, probidad notoria y una justicia independiente que ha sido un anhelo en el país. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Sobeida Aragundi, ex vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, integrante de la Comisión Anticorrupción y de Voces por la Democracia. El doctor Walter Macías, académico, ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia. Él salió hace poco, dejó una buena imagen de su trabajo cuando aplicando la ley hizo algunos fallos que generaron polémica y que incluso ese Consejo de la Judicatura impresentable, cuyos dos de sus miembros están presos en la cárcel, como es el doctor Vilman Terán y el doctor Javier Muñoz. También está invitado el doctor Roberto Salgado, jurista y académico. Quiero empezar con la doctora Sobeida Aragundi.
¿Cómo asumir los desafíos en la formación de jueces y los procesos de designación? Muy buen día, doctora Zobeida Aragundi. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a su audiencia y a los panelistas que nos acompañan. El juez, en democracias como la nuestra, es la persona que más poder tiene sobre la tierra. Un juez nos puede llevar a prisión. Un juez nos puede liberar. Un juez nos puede absolver. Un juez nos puede condenar. Un juez decide sobre nuestro honor, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestras relaciones familiares, sobre nuestras relaciones contractuales y sociales. Y hay ocasiones en que en un mismo caso, un juez resuelve lo que otro contraría sobre los mismos preceptos. Por eso es que nos parece sumamente necesario apuntar sobre la formación de los jueces, sobre su capacitación, sobre su especialización, pero sobre todo sobre su formación inicial. Que la escuela de la función judicial la lleva a cabo, pero con los escuálidos recursos que tiene, no es suficiente. Fíjese usted un ejemplo cotidiano que me gusta ponerlo. ¿Sí? En la empresa privada, en la empresa pública, se requiere siempre la especialidad. Entonces, las universidades ofertan abogados especialistas en derecho bancario, en derecho mercantil, en derecho societario, en derecho petroleros. Así también el que quiere ser médico quiere una especialidad, un cardiólogo tiene que hacer una especialidad, si quiere ser oncólogo tiene que hacer su especialidad, sus posgrados, sus maestrías. Y en todas las ramas de las profesiones se requiere un posgrado y una maestría previos para entregarle un contrato de trabajo. Porque la oferta además es abundante. Los estudiantes ahora tienen que tener 2, 3 maestrías, acumulan especialidades. No sucede así en el sistema judicial. No explico por qué. Cuando comencé diciendo el poder y la importancia de un juez, de una jueza, para la ciudadanía, para la sociedad, es de desear que se tome en cuenta y se considere lo que venimos proponiendo desde mucho tiempo atrás, desde la sociedad civil, Voces por la Democracia en especial, una reformulación al sistema educativo de los jueces, que la formación inicial de los jueces sea ofertada integralmente, no en 2 meses o en 1 mes mediante una conferencia Zoom, donde simplemente es transmisión de conocimientos y por ahí una práctica sin mayores resultados, sino una educación integral, así igual como un posgrado, como si fuera una maestría, una especialidad, que ya sea que la oferte en la función judicial a través de su escuela judicial, en un instituto que sea un centro de estudio por 1 año, por 2 años, como es en Europa, o las universidades, tanto estatales como privadas, que abran su oferta académica para que todos los abogados que durante su carrera deseen ser servidores judiciales, se inclinen por servir a la administración de justicia, entonces tengan opción de especializarse, de hacer sus maestrías, sus estudios especiales en estos centros de estudios, ya sea académicos o los que pueda ofertar la función judicial. Creo que si resolvemos este problema de la formación inicial de jueces, juezas, fiscales, defensores públicos, operadores de justicia, vamos a recuperar la confianza, la credibilidad en las capacidades y competencias de los jueces en su buen andar. Doctora Zobeida Aragundi, ¿y cómo lograr esto que es fundamental, que un juez tenga probidad notoria? Parece una palabra que es ideal, pero nosotros tenemos ya muchos documentos nacionales e internacionales
donde se define qué es la probidad, qué es la ética que debe manejar el juez. Hay documentos de las Naciones Unidas, están los principios de la conducta ética de los jueces de Bangalore. La misma función judicial tiene un código de ética de la función judicial que recoge los principios y valores éticos que debe exhibir un juez en todo momento, en su vida pública y en su vida privada, porque es que el juez es una persona excepcional. Y ahí están, pues, el código, el catálogo, no hay donde perderse realmente. Por eso con la probidad no se mide. Claro que se mide. Los principios de Bangalore, repito, los acuerdos internacionales están diciendo que el juez debe gozar de imparcialidad, de integridad, que debe aplicar principios de igualdad, que debe aplicar valores y principios éticos que no son otra cosa que la orientación de las conductas para hacer el bien. No es un concepto etéreo lo de la probidad notoria. Está escrito y se lo cumplimos y lo aprendemos desde que estamos en la universidad, pues distinto sería la historia del sistema judicial. Bienvenido al doctor Walter Macías, un reconocido ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, académico de la experiencia, acaba de salir de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo lograr jueces que tengan probidad notoria, que apliquen la ley, que administren justicia y que sean independientes? Doctor Walter Macías, muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día a la doctora Aragundi y al doctor Salgado, quienes son panelistas, y a la audiencia que nos está observando a través de este canal. Pues bien, partamos por algo, Miguel. En la probidad notoria, ¿verdad?, se ha arraigado constitucionalmente para que todo funcionario en estos cargos de alto nivel, tanto como jueces de la Corte Nacional de Justicia, como parte del Consejo de la Judicatura o inclusive como máximas autoridades tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Defensoría Pública, tengan, ¿verdad?, esto como un requisito previo a ejercer el cargo. Y no es nada nuevo. ¿Por qué se da esto? Porque se supondría, ¿verdad?, que ante la ciudadanía el ejercicio de este cargo exige que lleguen los mejores, pero no en el sentido de excelencia únicamente académica, sino que puedan transparentar sus actuaciones en el día a día, ¿verdad?, sobre lo que ejercen en cada cargo. No se diga menos de los jueces, que se exige esta probidad notoria. Pero creo que en este sentido ha fallado, con mucha pena tengo que decirlo, el Consejo de la Judicatura al momento de establecer estos concursos de mérito de oposición. Recordemos que siendo un requisito constitucional, lo único que se hace, ¿verdad?, por ejemplo, para el caso de jueces de la Corte Nacional, se establece que deben haber ejercido por 10 años con probidad notoria, ¿verdad?, la academia, libre ejercicio profesional o en este caso también la judicatura. Pero lo único que se computa o se contabiliza es el hecho de que hayan cumplido los 10 años como un requisito mínimo. Y eso fue una de las circunstancias por las cuales el concurso que precedió, ¿verdad?, y que fue declarado nulo, que anticiparon los vocales anteriores, Terán y Muñoz, entre otros, haya estado viciado estas circunstancias. Un ejemplo claro es que habían postulantes en los cuales habían sido abogados 10 años atrás, sin embargo, habían estado ejerciendo, por ejemplo, y con mucha pena lo digo, y sin merecer tampoco las actividades, funciones artísticas, entre otras, que no tienen nada que ver con el ejercicio profesional y no distinguen una probidad notoria para el cargo en la fuente de la abogacía. Entonces, si el Consejo de la Judicatura, al momento de estos procesos de selección, no tiene el horizonte, ¿verdad?, trazado respecto de lo que es la probidad notoria como tal, que la doctora Aragundi también lo ha mencionado y creo que es una buena orientación la que ella propone, estaríamos siempre en el mismo vaivén de que vamos a escoger jueces, ¿verdad?, por un manual o por una guía o por un reglamento que no satisface en realidad lo que la ciudadanía requiere. Jueces probos, de ahí viene la probidad, y que ejerzan con independencia el cargo, porque como dice también la doctora Aragundi, es cierto, tienen un poder descomunal, ¿verdad?, que deciden sobre la vida de las personas. Inclusive si lo ponemos o lo matizamos en el ámbito penal, la libertad de una persona es comparativo a la vida de la misma. Entonces, en ese sentido, si no hay probidad notaria, ¿cómo podemos hablar de un juez independiente, imparcial o que tenga una capacidad resolutiva que esté acorde a las necesidades de la ciudadanía, de la ley y la Constitución? Creo que por ahí va un poco el tema. Doctor Macías,
¿Cómo formar jueces? Porque para llegar a la probidad notoria, la experiencia, la preparación, pero también la formación es fundamental, a fin de que no lleguen, en algunos casos, sesgados, designados con la injerencia político-partidista, como se ha demostrado en la historia reciente del país. Esa otra circunstancia que yo también le he dejado claro, y creo que ese fue un problema en mi trayectoria de 20 años de servicio en la función judicial desde la Fiscalía y luego pasando también por la función judicial y terminando en la Coordinación de Justicia. Por ejemplo, y está mal que lo diga, yo soy una persona apolítica en todo el contexto de la palabra. El juez debe ser en principio así, no debe tener una línea partidista. Sé que el ser humano es político y eso lo entendemos todos, pero alinearse a determinada tendencia o no política hace que deje de ser imparcial en ciertas cuestiones que estén a su conocimiento. Ahora bien, sobre la formación continua, ¿verdad?, que realiza o debería realizar el Consejo de la Judicatura, y no es que sea algo en contra de la institución o el órgano administrativo. Tenemos la Escuela de la Función Judicial, sí, inclusive con las reformas que se dieron en el año 2020, se establecieron el Consejo Directivo y la inclusión inclusive de delegados de la Corte Nacional de Justicia, que está conformado para que sea mejor. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Y podríamos escucharlo inclusive de los jueces de primer nivel y de segunda instancia. Lo que se hace a diario es únicamente enviar o programar un sinnúmero de capacitaciones al mes, a la semana, al mes o al año, que cumplen expectativas de un plan regulado por el Consejo de la Judicatura, en este caso por la Escuela de la Función Judicial. ¿Qué es lo que se hace? Se les notifica que hasta cierta fecha deben realizar tal curso de manera virtual. En primer lugar, que no tienen esa expectativa de inmediación con un formador o un capacitador que pueda resolver sus inquietudes. Únicamente lo que hacen es ingresar a una plataforma donde tienen que rendir pruebas y satisfacer eso, y lo que obtienen al final del día es un documento, ¿verdad?, que es un certificado que le da el aval de que ha cumplido con ese requerimiento académico en todo caso. Sin embargo, eso no garantiza una formación, ¿verdad?, en lo que es la carrera jurisdiccional. Y en esto está fallando el Consejo de la Judicatura de forma actual, lo puedo decir porque lo he visto. Lo único que hace es cumplir con una malla curricular de forma anual, y esto no se traduce en una formación y se puede evidenciar en las resoluciones que adoptan ciertos juzgadores en primer y segundo nivel, inclusive en la Corte Nacional de Justicia se ha evidenciado, y no se trata de cumplir parámetros o reglas, sino de verdad ponerse la camiseta y establecer que requerimos un sistema de administración de justicia acorde a lo que exige la ciudadanía. No se trata de otra cosa, sino que cada institución, en este caso el Consejo de la Judicatura, asuma su rol, en este caso de capacitación, que también la doctora Aragundi lo ha mencionado, y coincido con ella, pero no se trata solamente de un estándar de cumplimiento, sino que satisfaga lo que manifiesto, la capacitación continua y la formación que va de la mano con la probidad de un juzgador o jugadora del país. Bienvenido al doctor Roberto Salgado, un reconocido jurista y académico especialista en derecho societario. Tiene publicaciones sobre la realidad de la justicia ecuatoriana. Una de ellas, quisiera empezar su intervención. Revisaba un aporte de su padre, un reconocido académico jurista, fue rector de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Francisco J. Salgado. Fue ministro de Educación y de Trabajo, diputado de la República, fundador de CIESPAL, presidente del Colegio de Abogados de Quito, conjuez permanente de la Corte Suprema de Justicia, como se denominaba entonces, ya fallecido. Y a propósito de ello, publicó Roberto Salgado un breve manual sobre la misión del juez. ¿Cuál debe ser, a propósito de este documento, el papel y la misión de un juez? Doctor Roberto Salgado, muy buen día. Gracias, Miguel. No sé si es que se me escucha. Por favor, quisiera Sí, ver. ¿Me sí, escuchan? está al aire, por favor. Perfecto. Les pido, les pido mil disculpas, voy a ser muy rápido en el tema. Muchas gracias, Miguel. Saludo especial al doctor Vacías y a la doctora Aragundi. Para mí es un honor estar con ellos compartiendo estos momentos. Efectivamente, uno de los puntos esenciales que existen con respecto a la subsistencia mismo de una sociedad auténtica está dada por un buen funcionamiento de la función judicial, valga la redundancia. Este es un tema de que hemos tratado ya muchísimas veces, de manera tal que es un objetivo que lastimosamente el país lo tiene por fallido, a mi modo de ver. No ha logrado llegar al objetivo, aunque sea mínimo, de que exista una justicia, sobre todo desde el punto de vista transparente. Y hay una serie, hay un sinnúmero de motivos para que esto ocurra, que seguramente ustedes ya lo han comentado.
Yo sí quiero comenzar expresándoles algo más, sin perjuicio de tratar luego brevemente, por cierto, el tema del doctor Francisco Salgado, de mi padre. El problema del Ecuador es un problema de absoluta gravedad, porque si es que estamos nosotros de ese rato conversando entre amigos, como gente honesta que somos, en el sentido de que la función judicial no está cumpliendo su auténtico papel por mil motivos, yo sí quisiera expresar que no es solamente la función judicial. Lo que está viviendo el país es a nivel de Estado en general, porque cabe recordar que no solamente los jueces son ordinarios o los ordinarios son aquellos que están dentro de la función judicial, porque también existen otro tipo de jueces a niveles administrativos que están dentro de las instituciones públicas. Las instituciones públicas también en muchos casos se constituyen en jueces, aunque sean administrativos, porque tienen que interpretar y resolver aspectos atinentes a sus funciones. Y el problema que yo mido esencialmente no es solo en la función judicial, tal vez es mucho más grave lo que está ocurriendo a veces a nivel estatal y paraestatal. Este es un punto importante que en algún momento hay que tratarlo. En segundo lugar, también me preocupa la administración de justicia por medios alternativos, porque aparentemente también se le ha puesto a la función judicial ordinaria, llamémosle como que es un cuco en el cual no se puede confiar, y que aparentemente la otra función, esta alternativa de los medios alternativos que se llama arbitraje o mediación, es mucho más certera, mucho más transparente que la ordinaria, y eso en muchos de los casos que yo he tenido, eso no es así. Lastimosamente también a nivel de los medios alternativos existen verdaderas falencias, porque muchas veces, y más tal vez a ese nivel, más que la discusión de derechos, se están dando discusión de intereses, y con una gravedad absoluta que a veces no se la comenta o la ciudadanía no lo sabe. Es que cierto es que la función judicial ordinaria demora mucho tiempo y que la función, los medios alternativos mucho menos, pero la función ordinaria es gratuita, mientras la función por medios alternativos es sumamente cara, y además que solamente tiene una instancia sin posibilidad de apelación. Este es el gran esquema general que yo tengo, pues, dentro de mi concepción de los niveles de justicia que están dándose en el país. Y efectivamente siempre, por supuesto, antes no había medios alternativos, etcétera, etcétera, siempre la justicia tenía que administrarse a través de la función judicial, que recordarán ustedes, mis queridos amigos, que no existía hace muchos años el Consejo de la Judicatura. Me parece que recién en el año 1998, el doctor Macías creo que recién se crea esta institución. Quisiera también comentarles algo rápidamente también, es que en un libro que yo escribí en 1997, que se llama El Ecuador hacia el siglo XXI, con varias reformas que debía hacer Ecuador para prepararse al siglo que estamos ahora, hice también dos propuestas. La primera fue la de la creación justamente del Consejo de la Judicatura. Recordarán ustedes que antes todo lo que era administración, gobierno, disciplina, etcétera, era la propia Corte Suprema de aquella época la que resolvía. Y adicionalmente, otro punto adicional que propuse era la creación de la Escuela de Jueces, que me parece algo, el doctor Macías ya creo que se ha referido, él con mayor conocimiento que yo, por cierto. Y sin embargo, por suerte, diría yo, en parte, en el año 2005 ya tuvimos la Escuela de Jueces. Por otro lado, también tenemos que tomar en consideración en estos aspectos lo que significa la carrera judicial, que era otro de los aspectos que no existía antes y que también es un tema importante dentro de la creación, el conocimiento y el avance que vaya dando el funcionario hasta llegar a altos cargos más de mayor responsabilidad. En cuanto se refiere a los jueces propiamente dichos, yo no puedo decir, puedo calificar a los buenos, a los malos o a los feos. Yo creo en definitiva siempre en la buena fe de las personas y creo que la mayoría de jueces son gente proba y son gente honesta. Pero lo que sí he observado aparte de eso es que el juez en sí, por el hecho de ostentar una dignidad tan importante, no es que está definitivamente capacitado para ejercerla con eficiencia,
porque se puede manejar muy bien todos los temas jurídicos en general, de derechos objetivos, de derechos subjetivos, de derecho público, de derecho privado. Lo importante está en la formación del juez, en el conocimiento interno que tiene que tener el juez de qué es lo que él significa dentro del engranaje general de la sociedad. Eso es lo que yo no encuentro en los jueces, más allá de sus designaciones, formas de designaciones, etcétera, etcétera, de la que con seguridad ya están ustedes tratando. A mí lo que me preocupa es que no hay la conciencia del juez de saber en qué consiste ser juez. Ser juez no es administrar simplemente justicia y dictar sentencias o dictar providencias, es tener la convicción propia de la calidad de juez. ¿Cuál es el pensamiento que yo debo tener internamente, yo como juez conmigo mismo, a efectos de externamente poder ejercer esta importante función o misión? Y entonces ahí entra lo que acaba de decir Miguel, gracias por el hecho de haberse referido a mi padre en este sentido. Él hace muchos años escribió en una revista un breve manual pequeñito que se llama Breves Consideraciones sobre la misión del juez. Que yo digo, tal vez por apreciar mucho las grandes características de mi padre, que todos los jueces de la República deberían tener al lado de la Constitución estas breves consideraciones sobre la misión del juez, que son prácticamente 5, 6, 7 paginitas en las cuales el doctor Francisco J. Salgado, con su gran conocimiento, experiencia, pericia jurídica y sobre todo gran honestidad, da los consejos al juez con respecto a cuál debe ser su manejo interno con él mismo, de manera tal que este es un avance que es algo que se escribió en el año 90 y pico, pero que no ha perdido su vigencia. Y yo por eso, gracias Miguel por la presentación que se acaba de hacer, pero he aquí uno de los puntos importantes que debería darse en la escuela de jueces, con respecto no a lo que tienen que saber con respecto a las normas jurídicas en general, sino a la propia misión de él. ¿Qué significa ser probo? ¿Qué significa ser independiente? ¿Qué significado tienen sus decisiones frente al desarrollo de la sociedad? Me da la impresión de que aparentemente el hecho de ejercer una función es simplemente ir a calentar un puesto para dictar providencias, salga lo que salga. Y en los jueces de primera instancia decir, bueno, yo saco la sentencia, pues ya mañana en segunda instancia verán si la cambian o no la cambian. O los de segunda instancia dicen, bueno, a mí qué me importa, yo simplemente saco la sentencia a como de lugar. Y así quieren que vayan a casación. Y ahí viene un gran problema, porque donde realmente deberíamos entrar también a discutir, que creo que es parte fundamental del asunto, es en los jueces que no son de tercera instancia, pero que sí son de casación, en la gran calidad moral y en la gran calidad de conocimientos, ética, eficiencia, rapidez, con la que deben ejercer con gran conocimiento temas tan difíciles que son el ejercicio de comprobar las causales de casación. De manera tal que este es un tema general en que, gracias Miguel, que no quisiera utilizar más la palabra para más bien escuchar a gente que sabe más que yo con respecto a este tema. Gracias Miguel. Quiero volver con la doctora Zoraida Aragundi de lo que hemos escuchado en esta primera parte. ¿Cómo lograr, más allá de la formación de jueces, los procesos de designación que periódicamente se desarrollan, cómo lograr esto que hemos invocado, la probidad notoria, la buena formación, una justicia independiente, la injerencia política que evidentemente se ha evidenciado durante la historia del país? ¿Cómo evitar eso? Y respetar la independencia de un juez, la independencia de una función judicial. Sí, desafortunadamente no solo en nuestro país, todas las democracias, la función judicial siempre es permeada por la política y ahora permeada incluso por la delincuencia, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Estamos viviendo una crisis, creo que la más dura de la que recuerdo en el país, en el sistema judicial. Como había dicho Miguel al inicio del panel, 2 miembros del Consejo de la Judicatura presos, guardando prisión por delitos graves, acusados de delitos graves, y que uno de ellos haya querido inclusive participar en las sesiones del Consejo de la Judicatura vía Zoom desde la prisión,
siendo que el Consejo de la Judicatura es el ente de vigilancia, control y disciplina de todos los jugadores, las y los jugadores del país. ¿Qué conflicto de intereses ahí más grave se estaba dando? Felizmente terminó renunciando después de una gran demanda nacional, que es que no estaba escrito en ninguna parte, pero forma, por supuesto, parte del bagaje ético, deontológico, de valores, de principios, que no solamente deben primar en la función judicial, más importante que primen en la función judicial, sino en todos los entes de la sociedad. Entonces, bienvenido el tema, Miguel, formación y probidad notoria. Estamos en crisis en la función judicial y se requiere urgentemente una evaluación de todos los servidores y servidoras de la función judicial a todo nivel y en todo el país. Es algo que nos debe el Consejo de la Judicatura. Cada 3 años debe hacerse la evaluación y creo que van 5 sin poder hacer una evaluación. Y la evaluación no solamente es para determinar qué jueces no han cumplido con buen desempeño, qué jueces no tienen probidad notoria, una investigación de cómo están su vida social, cómo están sus cuentas bancarias, cómo es que un servidor judicial con un ingreso como el que tiene, que debería ser mucho mayor, por supuesto, pero no lo es en nuestras economías, pueden tener una vida pues lujosa, una vida esplendorosa, de viajes, de carros de alta gama, no uno, sino 2, 3 parqueados fuera de su casa. Es algo inaudito realmente, algo que no se explica racionalmente. Y a eso se refiere una evaluación integral, donde también estos factores, no solamente su desempeño, su conocimiento en la aplicación de la ley, sino su vida, que debe ser ejemplar, que debe ser un espejo de agua para el resto de las personas y que debe generar la confianza del ciudadano en que ese juez es un juez probo, es un juez con conocimiento, pero además tiene ética, que ejerce los principios que aplica los principios de igualdad, que no hace discriminación, que es un juez con su vida transparente, su vida limpia, tanto privada como pública, que es un juez de buen trato, que es un juez tolerante, que es un juez sabio, que es un juez que aplica los valores y principios en cada una de sus disposiciones, de sus resoluciones, en las audiencias, es un juez respetuoso. Todo eso se valora, no solamente el desempeño, por eso es urgente la evaluación, pero más urgente una formación inicial. Una formación inicial, para retomar lo que dije al principio, igual a un posgrado, igual a un masterado, que lo oferte tanto el Estado a través de la función judicial, a través de la escuela judicial, o las universidades públicas y privadas, o una coordinación entre el Estado y las universidades públicas y privadas, para que los estudiantes que se gradúan de abogados quieran ejercer este oficio tan noble que es la administración de justicia, se especialicen antes, profundicen en los estudios de abogacía, pero sobre todo de ética judicial, de conducta ética, de deontología ética, que en las universidades hace muchos años atrás, yo tengo 40 años de graduada, y no me dieron ética profesional, porque ya habían eliminado esa materia. No se diga qué pasó después, y ahora las generaciones que están estudiando, las nuevas generaciones de leyes, pues las materias que más bienestar económico producen son las que los chicos están buscando ahora, ¿no? Porque no hay la mística del servicio judicial para administrar justicia. Eso es lo que debe formar las universidades. Esta es la oferta académica que el Ecuador, en el área pública y privada, debe brindar. Doctor Walter Macías, ¿cómo evitar lo que planteaba esta mañana
la injerencia política que de alguna manera incide? Usted ha sido un juez respetado en la Corte Nacional de Justicia que saliera hace poco y que tuvo que lidiar precisamente con esa injerencia política, como fue esos dos vocales del Consejo de la Judicatura, el uno al presidente que está preso en la cárcel 4 y que precisamente lo destituyeron y se reivindicó con justicia en Quito y se le restituyó sus derechos. ¿Cómo evitar la injerencia por la actuación de un juez, en este caso, un juez nacional? Pues bien, Miguel, una cuestión ineludible es el hecho de que debe respetarse el principio de independencia de la función judicial, que es lo que no sucedió con, en este caso concreto, los vocales del Consejo de la Judicatura en aquella época del fatídico 19 de agosto de 2023, previo a las elecciones. Pues bien, este matiz de la independencia judicial, como ya conocen y la ciudadanía también debe conocer un poco, se da contra la injerencia externa e interna. Entonces, qué mal ejemplo, ¿verdad? Se le da a la ciudadanía si existe injerencia del órgano administrativo de la función judicial hacia los jueces, que resulta, en palabras sencillas, en una suerte de irrespeto a la magistratura. Eso lo único que hace es abrir una puerta para que las otras funciones del Estado también violenten la independencia del juez de forma externa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no hacemos, ¿verdad?, una separación de estas funciones, todos somos la función judicial, tanto la parte administrativa como la jurisdiccional, pero de una época hacia acá, de atrás hacia acá, se ha venido queriendo minimizar el rol del papel del juez, no solamente de los magistrados de la Corte Nacional, sino de los jueces de los diferentes niveles, el primero y segundo nivel. Tanto era así que en alguna época, si ustedes recordarán, estimados panelistas, estimado Miguel, en un determinado momento, en los estrados de las salas de audiencias, se imponía en la parte de atrás de los jueces el logo del Consejo de la Judicatura, que transmitía esa imagen de que el Consejo de la Judicatura estaba por encima del Poder Jurisdiccional. Y eso no puede ocurrir porque debe establecerse esta diferenciación de poderes, ¿verdad?, que se traduce en la independencia jurisdiccional. Si no ocurre eso, fácilmente el poder político externo va a querer ingerir. Si no existe una suerte de respeto a la interna, menos puede exigirse de la parte externa, que ineludiblemente violenta la parte legal y constitucional. Sin embargo, es lo que se da de muestra en este tipo de actuaciones. Doctor Macías, en ese sentido, a la justicia le corresponde hoy, en la actualidad, le corresponde enfrentar diversos temas en la justicia ecuatoriana, pero quizás los más relevantes, combatir la corrupción, sancionar la corrupción, la delincuencia organizada que se está enfrentando, el narcotráfico, temas complejos y difíciles en donde se pone en juego la administración de justicia. Claro que sí, Miguel, y es un poco sensible el tema, habida cuenta de que los casos que menciona los panelistas y mencionas tú son de connotación social y seamos realistas. Los que están principalmente en la palestra pública se encuentran en la Corte Nacional. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, con la salida nuestra hace unos pocos días, se han reestructurado las salas de la Corte Nacional, principalmente tres puestos de la sala de lo penal. Se está esperando, ¿verdad? Se ha conformado con jueces actualmente, con compañeros que tienen una trayectoria, ¿verdad? Que al final del día en sus resoluciones demostrarán qué es lo que ocurre con estos determinados casos, pero también se está procediendo por parte del Consejo de la Judicatura a esta selección, ¿verdad? De conjueces temporales de las Cortes Provinciales. Vamos a ver si en este proceso de selección se puede aunar esto de la probidad notoria. No puedo hablar mal ni bien de los compañeros jueces provinciales que están participando en este proceso de selección. Sin embargo, ahí sí tiene que hacerse énfasis respecto de aquello, puesto de que no olvidemos que van a conformar también estas salas, van a conocer como con jueces, ¿verdad?, los recursos, porque la sala de lo penal tiene 7 jueces. En una matemática simple no alcanzarían a conocer la primera instancia, el Tribunal de Juicio y la Apelación, los 7 jueces, sino que los conjueces intervendrían en los recursos de casación o, en última instancia, lo de revisión en relación a la sala penal. Entonces debe tenerse la interés y la probidad de contar con magistrados que puedan afrontar esta situación. Y la probidad notoria tiene que hacerse presente en este tipo de casos, pero coincide un poco en los términos de la doctora Aragundi. Nos hace falta una evaluación integral de hace 6, 7 años que nos debe el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que habría sucedido con esto en Buen Romance? De que se podría obtener una actualización de conocimientos o se podría haber evidenciado si efectivamente
se encuentran a la altura estos compañeros jueces de la Corte Provincial para afrontar, ¿verdad?, este reto de ser con jueces temporales de la Corte Nacional, porque así lo ha decidido el Consejo de la Judicatura. De otra forma, caeríamos en lo que siempre la ciudadanía ve, de que no se tienen resultados positivos por una correcta administración de justicia, sino por el contrario, lo que se produce es una impunidad en los casos que no quisiéramos que ocurra en el presente. Y lo que sí llama la atención, por lo menos en mi parte, en que a pesar de que sea un proceso un poco fugaz el que se está realizando con los jueces temporales, es que también no existe una veeduría ciudadana. No he escuchado por lo menos o no he visto que el Consejo de la Judicatura haya promovido, ¿verdad?, la veeduría ciudadana para este proceso de selección, pues si bien es un poco a la interna por parte de los jueces provinciales que se van a escoger, también debería estimarse que aquello ocurra no solamente en una faceta de impugnación al final del proceso, sino que esto se realice desde el inicio para no tener que llegar a que tengamos los posibles candidatos a ocupar estos cargos de jueces temporales y que cuando ya estén en el estado final no tengamos la oportunidad de llenar esas vacantes, puesto de que tienen alguna situación que no les permita abordar esos cargos. Doctor Roberto Salgado, de su experiencia, ¿cómo lograr una justicia independiente? ¿Cómo evitar la injerencia política? Recuerdo este momento lo que cuando volvimos a la democracia ya en agosto de 1979, hace tantos años, el presidente de la República de entonces, Jaime Roldós de Aguilera, cuando inauguraba el Palacio de Justicia en Guayaquil, decía, hoy estamos inaugurando el Palacio de Justicia. ¿Cuándo inauguramos la justicia en el Ecuador? Preguntas que flotan y que muchos, cuando acuden a la justicia, siguen esperando justicia. Perdón la redundancia. Doctor Salgado. Gracias, Miguel, amigos. Sí, yo creo que las palabras de Jaime fueron muy, muy claras. Creo que efectivamente es así. Por eso decía yo que ha pasado mucho tiempo y no hemos logrado consolidar una verdadera justicia en el Ecuador. Pero también hay que tomar en consideración tal vez ciertos aspectos para tratar de dar la mejor contestación posible a tu inquietud. Pero es que el tema es que también de dónde el Consejo de la Judicatura es un elemento muy importante dentro de la concepción general de la Administración de Justicia. Pero, ¿cuáles son los entes nominadores de los miembros? Que lastimosamente, mientras no se cambien, no podemos hacer absolutamente nada. Pero es que los miembros, de cierta manera, también son políticos, pues. Si vemos que es una función del Estado como la ejecutiva, si es una función legislativa la que envía las ternas, si es que vemos que inclusive la propia Fiscalía o la Defensoría del Pueblo envía, y esencialmente vemos que es el presidente de la Corte Suprema el que envía la terna para que se designe por el ente correspondiente quien sea el presidente del Consejo de la Judicatura, con lo cual hasta de cierta manera se está dando un hecho como que soy juez y parte, porque el presidente de la Corte Suprema de cierta manera también no solo controla la Corte Suprema, sino de cierta manera también estaría controlando el Consejo de la Judicatura a raíz de su presidente. Eso es lo que ocurre. Si los entes que nominan a los miembros del Consejo de la Judicatura son políticos, resulta más que obvio, como ha ocurrido, de que el Consejo de la Judicatura no es solamente aquello que dice la Constitución, sino que es un ente político y que actúa políticamente. Y que va mucho más allá inclusive de los mandatos que se le dan, porque recuerden ustedes, queridos amigos, de que el señor Javier Muñoz fue miembro designado por subrogación de quien había mandado la función ejecutiva como miembro. Y cuando el presidente de la República le pidió la renuncia, pues simplemente se apropió del cargo, sin darse cuenta que era nominado por. Es decir, ya se volvió un cargo personal y haciendo daño definitivamente a la función. Entonces, un poco me recuerdo ahí lo que decía hace muchos siglos del propio Baltasar Gracián, que cierto es que una sociedad requiere de muy buenas leyes, pero que más de buenas leyes requiere de buenos hombres. Entonces, el asunto es que cada cual tiene que cumplir sus funciones que están establecidas en la Constitución sin tener que ejercerlas políticamente. Entonces, ese es un daño absoluto.
¿Cuál sería una de las posibles soluciones para que funcione mejor la administración de justicia? Pues definitivamente cambiar la forma de designación de los miembros del Consejo de la Judicatura, pues eso es definitivo, pero mientras estén las cosas como están, eso no va a ocurrir. Por otro lado, me ha gustado mucho escuchar a la doctora Aragundi, yo comparto totalmente con ella y algo más voy a decir con respecto a lo que ella comentó. Más allá de la probidad, que es tan importante, todos los conocemos todavía en Ecuador, todos sabemos quiénes actuamos de una manera y quiénes actúan de otra, eso es absolutamente claro, y más aún en corrillos judiciales todo el mundo sabe quién es quién. Pero sin embargo, de este tipo de cosas, la ley pues establece de manera general cómo se establece la probidad. Pero lo esencial es que pueden pasar buenos y pueden pasar mediocres y pueden pasar malos, pero lo ideal es que no podemos evitarlo, que eso ocurra, lo que se decía que es la evaluación que tiene que hacerse. Porque por sus hechos lo conoceréis, decía la Biblia, pero si es que no hay evaluación no vamos a conocer sus hechos. De manera tal que hay que hacer una evaluación permanente. Yo, mal que yo lo diga, Miguel lo debe recordar bien, fui honrosamente designado por la Comisión Anticorrupción como miembro del Comité de Apoyo en la evaluación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, donde hicimos un trabajo con distinguidos juristas en base a calidad y a cantidad. Y hicimos una evaluación lo más apegada posible a lo correcto sin que haya ninguna influencia política. ¿Y cuáles fueron los resultados de eso? De que hubo muchos magistrados que tuvieron que salir por este motivo. Pero no fue aplaudido por la sociedad absoluta, porque enseguida, años después, recordarás tú, Miguel, que inclusive nosotros, y yo particularmente como miembro de ese comité, inclusive tuve que presentarme en el Congreso, en la Asamblea Nacional a defender lo que honestamente habíamos hecho y recibir una serie de increpaciones por parte de cierto sector político que miraba las cosas no como una evaluación correcta, sino que se había hecho, lo cual era falso, de una forma política. ¿Qué terminó, mis queridos amigos, y ustedes deben recordarlo mejor que yo tal vez, en una sentencia tibia, contradictoria, de la propia Corte Nacional de Justicia? Lo digo así abiertamente, tibia y contradictoria. Y sin embargo, se expresó a la opinión pública de que la Corte Constitucional había declarado como inconstitucional la evaluación, lo cual nunca fue así. Pero sin embargo, entonces, ¿cómo podemos cambiar la situación si aquellos que inclusive lo hacemos de la mejor manera nos vemos, para tratar de hacerlo, nos vemos agraviados por las propias funciones del Estado? ¿Quién se va a prestar entonces ahora a hacer una evaluación? Entonces, miren que el problema es bastante grave y comienza desde el inicio, como yo les decía, en mi modestísimo criterio, que es desde la nominación de los miembros del Consejo de la Judicatura. Y otro punto importante es, sí, claro que está muy bien que se haya hecho la escuela de jueces, pero la escuela de jueces no solamente debe dar ¿cómo digo?, clases con respecto a normas de derecho, porque se supone en principio que eso ya algo conocen o bastante o poco los abogados, sino que tiene que darse, aparte de eso, profundizar en dos aspectos. En el primer lugar, como dice Sobeida, en la parte ética, pues lo primero, y ahí estábamos hablando por eso del tema de la misión del juez, pues debe entender, pero si el juez tiene que entender primero cuál es su misión dentro de la sociedad, pues, y luego de entender de eso qué importancia es la ética, más allá inclusive de la probidad. Pero no se dan clases absolutamente de nada de eso, no se hace entender a la gente este sentido lógico que significa responsablemente ejercer una función, por una parte. Y por otra parte, que también lo he dicho, es que también hay que tender a la especialización de los jueces. No puede un juez penal estar tratando temas de derecho civil, que ocurre inclusive, y esto no me quitará, estará de acuerdo conmigo el doctor Macías, que ocurre en la propia Corte Nacional de Justicia. Yo particularmente tengo muchos juicios en la Corte Nacional, no muchos, pero algunos, en los que quienes están resolviendo los temas son jueces penales.
y uno nota las falencias, no por falta de capacidad de ellos, las falencias porque no es su especialización, pues. Y entonces se cometen errores graves, de manera tal que la especialización que debe tener, que debe impartirse desde el principio en la escuela de jueces es importante, no solo al inicio, sino que permanentemente deben estarse especializando todos los jueces en varios cursos que dé el Consejo de la Judicatura. Y soy defensor de ¿cómo se llama?, de la carrera judicial. Sí creo que, así como ocurre en lo militar, debería los jueces comenzar desde abajo, ir nutriéndose de experiencias y de conocimientos hasta llegar a un momento tal en que puedan llegar a ejercer la máxima magistratura, que es la Corte Nacional de Justicia, lo cual en la actualidad no ocurre, porque recuerden ustedes que de lo que yo, a menos que esté equivocado, tengo entendido que solo se llega, el doctor Macías nos comentará, creo que llega hasta miembros de la Corte superiores, que les llamábamos nosotros, o provinciales, pero para tratarse de magistrados de Corte Nacional no creo que necesariamente son parte de la carrera judicial. Entonces, de manera tal que ahí también es otro aspecto que debemos también entender. De manera tal que el problema para superar el problema que tenemos para superar estos grandes inconvenientes está en las bases propias que están establecidas en la Constitución y en la ley. En mi modestísimo criterio, mientras nosotros no modifiquemos eso, vamos a continuar exactamente marchando sobre el mismo territorio. Y adicionalmente observo que ese mismo territorio cada vez es peor, porque ahora se han dado, ustedes lo acaban de decir, hechos ignominiosos que se ha dado por parte de ciertos miembros de la Corte, del propio Consejo de la Judicatura. Sí debo rescatar, porque a mí me ha parecido que con todos los defectos que puede tener los magistrados como seres humanos, yo creo que, por ejemplo, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Murillo, por ejemplo, es una persona que ha ejercido con solvencia, con honestidad, su trabajo dentro del Consejo de la Judicatura. Pero posiblemente no me llamaría la atención que en los próximos días ya sea defenestrado por la Corte Nacional, ¿no? Entonces, esto es en términos generales mis comentarios. Político en la Asamblea Nacional. Exacto. Quisiera plantearles a nuestra invitada e invitados, frente a estos desafíos, lo que ustedes nos han descrito, claro, hay tantos temas, la especialización que es fundamental, cuando, por ejemplo, en el nuevo esquema que creara la Constitución del 2008, esa Constitución malhadada, los jueces de primera instancia, de diferente especialidad, un juez de tránsito tiene que abocar las acciones constitucionales, el tema de la acción de protección, el habeas corpus, etcétera, que es una distorsión que existe. Pero ahora, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los cambios necesarios que se requiere? Le planteo a la doctora Zobeida Aragundi, en un momento complejo y difícil que vive el país, con corrupción, con delincuencia organizada, narcotráfico, y uno de los casos que evidencia todo esto es el caso Metástasis, que ha puesto en escena la fiscal general. Doctora Aragundi. Muchas gracias. Y quiero rescatar aquí lo que decía el doctor Macías sobre la falta de transparencia en el concurso. Ese es uno de los motivos que originan injerencia política y violación de la independencia externa de la función judicial, la falta de publicidad, la falta de transparencia en esos concursos. Y otra parte de lo que dijo Roberto es la conformación del Consejo de la Judicatura, es eminentemente político. Esto fue, pues, recordemos, producto de la consulta popular del 2011, la famosa metida de mano a la justicia, y que en aquella época el mandatario tenía personas en la función judicial obsecuentes, entonces quería que de esta manera fuera, se diseñó para esas circunstancias la estructura de un Consejo de la Judicatura, que vale la pena decirlo también, Voces la Democracia, dentro de sus planteamientos y sus propuestas de consulta popular, tiene un nuevo esquema de conformación del Consejo de la Judicatura, ¿no? Donde participen los abogados en libre ejercicio, los abogados agremiados, la academia en primer lugar. Y otra conformación que aleje un poco del vaivén político de los delegados de la Asamblea, los delegados del Ejecutivo, de la Fiscalía General,
y de la Corte Nacional, porque no puede ser juez y juzgador al mismo tiempo, juez y parte al mismo tiempo. Tratando de contestar la pregunta, vuelvo al tema de inmediato, porque lo más inmediato que tenemos, la herramienta más inmediata y a mano, que la ley la prevé, es la evaluación. Entonces, no se puede permitir, por ejemplo, que en este momento haya jueces y fiscales con órdenes de prisión, ejerciendo la judicatura, con grilletes, solo que quería decir, con grilletes en las oficinas judiciales, que haya fiscales en Manaví llamado a juicio por femicidio y siga actuando como fiscal, siga investigando y siga señalando quién va preso y pidiendo quién se ha absuelto. Es inaudito. Lo que ha sucedido en el Consejo de la Judicatura en estos días también es intolerante, realmente intolerante. Nos habla de una crisis ya gravísima. Como algo tan sencillo como que si está preso el vocal principal, haya que llamar entonces a quien lo reemplaza, a su suplente. Algo tan sencillo que además la norma lo describe así en 2 líneas. 168 del Código Orgánico de la Función Judicial, si mal no recuerdo, en caso de ausencia o impedimento del principal, llámese a la suplente. En este caso digo la suplente porque es la doctora Solanda Goyes. Y a ella me refiero con esta renovada personal en el Consejo de la Judicatura, en que tenemos mucha esperanza, porque la he visto en su medio de comunicación y en otros medios, como un proyecto de evaluación inmediata por sectores, por materia, por importancia de lo que estamos viviendo en este momento, los jueces de garantías penales, los jueces penitenciarios, los jueces penales, los jueces de fragancia en primera plana, porque es lo que más está demandando la ciudadanía. Y también un proyecto de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia, un proyecto que lo he podido ver y cumple con todos los estándares internacionales y apunta a lo que estamos hablando, a la ética y a la probidad notoria de los seleccionados, más también, por supuesto, al conocimiento de derecho que es obvio que deba tener. Creo que estos serían las herramientas próximas, no así la conformación del Consejo de la Judicatura que demanda una enmienda constitucional, pero sí la transparencia, la publicidad, de un concurso de selección de jueces que cumpla con estándares internacionales, donde se introduzca también, ya lo he escuchado, las pruebas de confianza que incluyen pruebas toxicológicas, pruebas de alcoholemia, pruebas en el sistema bancario, de finanzas, no solamente la del juez, no solamente la de la jueza, no solamente la del funcionario, sino la de su entorno familiar, su esposa, sus hijos. Esto lo dicen ya los acuerdos internacionales. No es una cosa que está diciendo pues al aire nada más y al momento de la necesidad. Son estándares internacionales que en el país no terminan de aplicarse porque más prima intereses particulares, privados, que los intereses nacionales. Leyes no nos faltan, leyes tenemos, normativa existe, falta la decisión y la voluntad de aplicarlas en pro de una justicia igualitaria para toda la ciudadanía. Doctor Walter Macías, ¿cuáles serían esos cambios necesarios, urgentes que requiere la Administración de Justicia del Ecuador cuando hay grandes desafíos, casos de corrupción, la existencia de la delincuencia organizada, el narcotráfico, que se ha reflejado en esta alianza con la narcopolítica, como es el caso Metástasis? ¿Cuáles son los cambios que se requieren? Pues bien, Miguel, yo coincido con los doctores Salgado y la doctora Aragundi en qué cuestión. Hay una situación, primero en la conformación del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Que viene siendo político por la faceta de la Asamblea, ¿verdad? Y del Ejecutivo.
partiendo de esa premisa, obviamente que siempre va a existir este tipo de diferencias en el sentido que hemos venido conversando durante todo el desarrollo de este panel. Ahora bien, otra cuestión también que debe tomarse en consideración, y también coincido como una idea que debe ser eh, planteada y expuesta de forma inmediata, es el hecho de que la evaluación debe ser integral. Créeme que también hace ruido, a mí principalmente como ciudadano y como ex servidor judicial y después de la Corte Nacional de Justicia, de que no se hayan revisado los patrimonios de los jueces, sino que solamente, creo, si no recuerdo mal, en el 2021-2022, se hizo un examen de Contraloría solamente con una especie de muestreo a 10 o 15 jueces y se determinó irregularidades. Créame que yo termino mi periodo como juez de la Corte Nacional sin un incremento patrimonial más que el normal de 3 años de ejercicio de funciones. Y hago mía las palabras de la doctora Aragundi en el sentido de que resulta escandaloso ver servidores que ni siquiera ganan el salario que gana un juez de la Corte Nacional y tienen una vida de lujo o tienen un patrimonio que no justifica, ¿verdad? Una intervención, no justifica que no haya intervenido en este caso los organismos de control como la Contraloría General del Estado. En este caso sí comparto, he escuchado también a la doctora Solanda Goyes que tiene una propuesta en ese sentido sobre una evaluación integral que también abarca aquello. Eso sería parte de algo, una solución que podría haber en este sentido. Ahora hablando sobre el mismo tema, sobre la legitimación de las actuaciones del Consejo de la Judicatura, creo que también un poco es la falta de voluntad también de la conformación de los 4 vocales que deberían estar presentes. No hablo de la legalidad de las resoluciones que ha adoptado, sino de la legitimación, porque bien o mal no quieran, la doctora Solanda Goyes para una legitimación de estas actuaciones debería haber conformado hace mucho tiempo, ¿verdad?, ese pleno del Consejo de la Judicatura. No entiendo si es una falta de voluntad, porque bien lo establece el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, hay 2 circunstancias, ¿verdad? La ausencia o el impedimento. Y en este caso, si el vocal Muñoz, ahora ex vocal, tenía sobre él una prisión preventiva, claro, no es una causal de ausencia como mal la han querido matizar, es una causal de impedimento. Y en este sentido, si es un impedimento, está arraigada a que la propia prisión preventiva que fue dictada en su contra tenía uno de esos estándares, el hecho de que no debía actuar como vocal del Consejo de la Judicatura porque el delito era contra la administración de justicia, es decir, contra las actuaciones jurisdiccionales, que es lo que estamos matizando. Y si esa era la causal de impedimento, fácilmente el 258 era aplicable. Esto sí puede ser observado en lo posterior solamente por la legitimidad de las actuaciones. Ahora también sería parte de una solución de que estuviera por lo menos conformado el órgano administrativo y adopte decisiones que pueden ser plausibles para que se eliminen estas cuestiones de corrupción. Ahondando un poco más en este sentido, no sé por qué actualmente, y eso sí me hace un poco de ruido a mí personalmente, veo hoy día un comunicado que ahora ya no se la ha convocado la doctora Goya, no ha comparecido, pero es por el pluriempleo, que no puede comparecer porque también es la directora de acceso a justicia, me parece, pero ya no sé si es una falta de voluntad del Consejo de la Judicatura en tener unas buenas soluciones, porque he escuchado que tienen buenas propuestas. Ahora también, dentro de estas situaciones de la evaluación y para tener un mejor ámbito de jueces que participen dentro de sus actuaciones jurisdiccionales, no olvidemos que además de la evaluación, ya cuando eres juez, también tienes la faceta en el artículo 50, si no recuerdo mal, del Código Orgánico de la Función Judicial, de las categorías dentro del cargo. No olvidemos que un juez inicia con la categoría 1 y puede aspirar a avanzar hasta categoría 10, pasando como juez de primer nivel, juez de tribunal o juez de sala provincial o tribunales contenciosos administrativos. Esto se hace por un proceso interno de categorización y es lo que no ha hecho el Consejo de la Judicatura. Únicamente de lo que recuerdo se hizo en una sola ocasión por el 2016, pero ni siquiera se materializó porque no habían recursos, solamente quedó una resolución. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Tenemos una evaluación integral de las actuaciones, tenemos una capacitación y una prueba en la cual se establece si realmente está apto para poder ascender a una categoría nueva y, claro, mejora su remuneración en base a que está realizando una labor que está en avance de lo que requiere la Administración de Justicia. No se hace eso, se ha dejado a un lado el artículo 50, se ha dejado a un lado las evaluaciones. Entonces, yo entiendo que pueden tener buenas intenciones el actual Consejo de la Judicatura, pero no deben radicarse en un solo esquema o un solo tema, sino abrir el abanico para ver qué es lo que realmente necesita el sistema de administración de justicia para poder solventar todas estas cuestiones. Y por último, también hace ruido también el hecho de que si existen estas situaciones de funcionarios, como menciona la doctora Aragundi, están llamados a juicio, por favor, es una causal de inhabilidad expresa del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. El llamamiento a juicio causa una inhabilidad en el servidor judicial. Es impresentable que cualquier servidor de la función judicial con llamamiento a juicio
se mantenga en el ejercicio del cargo y el Consejo de la Judicatura no realice ninguna actuación. Y sí sería bochornoso que esto se presente en un caso de connotación, como que se menciona. Sé que ocurre en Manabí porque soy de aquella provincia y sé que lo que ha estimado la Fiscalía y la jueza o juez que resolvió el caso es dar un paso a que se juzgue este proceso, pero sin embargo, hasta que no se resuelva y se ratifique el estado de inocencia de ser el caso, debe ser separada de su función. Estas son circunstancias que ahondan o abonan para que la corrupción y todas estas circunstancias que deslegitiman la administración de justicia no se vean palpables, sino que se busquen estas soluciones que nos coadyuven a que se tenga otra visualización de lo que son jueces, fiscales y el sistema de administración de justicia en conjunto. Cabe la redundancia, sin embargo, es necesario puntualizar estas circunstancias, Miguel. Gracias. Doctor Roberto Salgado, para concluir, ¿cuáles serían prioritariamente los cambios urgentes y necesarios que requiere para tener una justicia adecuada al momento en donde vivimos tanta corrupción, el crimen organizado, la delincuencia, incluso vinculada con la narcopolítica, que ha reflejado el caso Metástasis? ¿Cuáles son los cambios urgentes y prioritarios que se necesitan? Gracias, Miguel. Bueno, yo he dado una explicación más o menos general sobre el tema y mis queridos contertulios lo han hecho con más acierto, pues obviamente con mejores conocimientos y sobre todo por parte del doctor Macías, que fue un excelente magistrado de la Corte Nacional. Yo lo que tendría que decirles es que tenía que haber un cambio de actitudes de parte de las personas, concretamente dentro del Consejo de la Judicatura, con respecto a cómo manejar muy bien los concursos para la elección de jueces. Adicionalmente, considero algo que tal vez hay que darle un poquito de más fuerza, que es la veeduría de la sociedad. Creo que no es cuestión de hacer veedurías por veedurías, sino que esas veedurías deberían ser de gente realmente calificada, que representen para la sociedad misma una auténtica representación. Me ha dado la impresión de que por lo menos la última vez que se hizo eso con respecto a los nuevos magistrados que podrían ser designados para la Corte Nacional, esa veeduría creo que fue absolutamente politizada y no cumplía los requisitos mínimos de solvencia, de conocimientos, por decirlo menos, para tratar de formar una responsabilidad tan grande. Me ha gustado mucho escuchar a la doctora Solanda Goyes, de quien tengo un magnífico criterio. Creo que es una persona que conoce del tema, que tiene muy buenas intenciones. Ella ha indicado que tiene un proyecto de ley, yo no lo conozco, debe estar en muy buenos términos. Pues sería bueno que tal vez esto se publicite entre toda la gente que tenga este conocimiento, para que todos aquellos que lo puedan hacer y pudieran aportar, inclusive dando ideas a la propia doctora para llevar adelante. Pienso que la doctora debió haber sido hace mucho tiempo incorporada al Consejo. Creo que ahora ya lo han hecho, esperemos de que dé un buen resultado para los efectos de lo que estamos conversando. Es lo que podría comentar a todos mis queridos amigos. Quiero agradecer el aporte al análisis de un tema muy sensible, fundamental en una sociedad democrática, como es una correcta, ágil administración de justicia en el Ecuador, los desafíos en la formación de jueces, los procesos de designación transparentes y cómo lograr la probidad notoria y una justicia independiente, insisto, en el Ecuador. Agradezco la participación en este programa de la doctora Zobeida Aragundi, ex vocal del Consejo de la Judicatura, integrante de la Comisión Anticorrupción y de Voces por la Democracia, y doctor Walter Macías, académico, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, y el doctor Roberto Salgado, jurista y académico. Muchas gracias su participación en el programa Controversia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.